Ok, muy buenos días con todos, muy buenos días, ingeniera Pilar Ramírez. Buenas tardes allá en España. Vamos a dar inicio al curso Herramientas de Gestión en la Conservación Vial, en la Conservación de Carreteras, a cargo de la magíster ingeniera Pilar Ramírez. Tiene cuenta con una maestría en Ingeniería de Transportes de la Universidad Federico Villarreal, ingeniera civil de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con 10 años de experiencia en proyectos de infraestructura vial, consultor en proyectos de ingeniería, especialista en suelos y pavimentos, gestión vial y control de calidad. Titulada en el Máster de Ingeniería Geotécnica en España. Dentro de su experiencia profesional, ha laborado en entidades públicas y privadas, entre las que destacan principalmente las empresas como COSAPI, CONCAR, Provías Nacional, MTC, entre otros. Eh, es ingeniera de pavimentos, diseño de comparación de suelos, diseño de pavimento de concreto, entre otros. Ingeniera, quiero agradecerle por contar nuevamente con su participación. Será de mucha utilidad para los profesionales que están ahorita participando y quedo atento a poder contar con su participación en el momento que usted crea conveniente. Hacerles recordar también a los participantes que pueden hacer las preguntas vía chat o en su efecto, si la ingeniera considera, poder levantar la mano y hacer las preguntas en la explicación de clase. Gracias, ingeniera. Bueno, buenos días. Encantada de poder estar con ustedes. Bueno, el curso que vamos a llevar a cabo es sobre las herramientas de gestión en la conservación vial. El curso en sí consta de 5 módulos. Bueno, vamos a iniciar con el primero, que vamos a ver la parte de introductoria, más que nada, definiciones previas, y también vamos a ver sobre la normativa. Pero el día de hoy solo nos vamos a enfocar un poco a la introducción y algunas definiciones del curso, definiciones generales, que, bueno, nos van a servir un poco para más adelante cuando ya veamos los demás módulos. Entonces, pues vamos a iniciar con lo que es el marco teórico, con una breve introducción. Pues sabemos de que para una infraestructura vial, para el desarrollo de esta infraestructura, pues es una de las bases fundamentales para el desarrollo, tanto para la economía del país, ¿no? No solamente nuestro país, sino también otros países, ¿no? Ya que esto es uno de los principales activos, ¿no?, de un país. Pues contar con una carretera pues genera muchos ingresos y muchos beneficios, tanto económicos como sociales, ¿no? Entonces, vemos que también pues el sistema de gestión de conservación pues va a constar en 4 fases, ¿no? Entonces, la primera fase pues se deriva a lo que es la gestión de los contratos de conservación por niveles de servicio, ¿no? Luego, la segunda, pues vemos que es la gestión de ejecución o la supervisión de estos contratos, ¿no? La tercera sería la gestión de emergencias viales. Y la última, como cuarta fase, pues tenemos la gestión de la planificación de intervenciones, ¿no? En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocar más a lo que es la gestión de contrato de conservación por niveles de servicios. En uno de los módulos, pues vamos a ver un poco la estructura y el contenido de lo que concierne al plan de conservación vial. Y también, pues es muy importante la gestión de la planificación de intervención, porque con ella, pues vamos a ver cómo elaborar un inventario vial en lo que concierne al relevamiento de información, ya que con este, pues nos va a ayudar para tomar las medidas necesarias en cuanto a las soluciones que vamos a dar, ¿no? Tanto en el pavimento y a los demás elementos de la vida, ¿no? Para ver qué intervenciones, pues finalmente vamos a dar con esta carretera, ¿no? Entonces, pues es necesario también recalcar que la carretera no se va a deteriorar, ¿no? Tanto por la elevada
por el elevado tráfico, ¿no?, que puede surgir. Entonces, este tráfico pues va aumentando. Y también, pues, otro factor que es muy importante es los efectos del clima, ¿no? Tanto como las lluvias, ¿no? Es un factor importante que hace que genera que esta carretera, pues, se vaya deteriorando, ¿no? Luego también vemos otros factores que son como los derrumbes, el prendimiento de taludes, ¿no? Y también la falta de una intervención adecuada en la conservación vial, ¿no? Entonces, lo que se requiere para tener un adecuado sistema, pues se requiere, la finalidad es mantener la calidad, ¿no?, y el correcto funcionamiento de esta vía, ¿no? Entonces, dentro de este sistema, pues es necesario realizar las respectivas evaluaciones, tanto en los pavimentos, en los puentes, ¿no?, en lo que es las obras de arte, ¿no?, y la señalización, ¿no? Dentro del contrato, como primera fase de gestión, lo que les decía, ¿no?, en la gestión de contratos por niveles de servicio, pues dentro del programa de conservación, pues hay una serie de factores, una serie de gestiones, ¿no?, que se realizan, como por ejemplo la planilla de relevamiento también, ¿no? Las órdenes de defectos no admitidos, en este caso las órdenes, bueno, anteriormente se llamaba órdenes de servicio, que generaba el supervisor, ¿no? En este caso, Provías Nacional, ¿no? Luego tenemos también lo que es el plan de conservación vial, como les comentaba, el manejo socioambiental, el plan de manejo socioambiental, ¿no? Y todo es la parte del inventario vial, ¿no? La parte de lo que es la situación inicial de este inventario, ¿no? Y también, pues, el plan de calidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que concierne a la primera fase, ¿no?, del sistema de gestión. Y lo que es la gestión de contratos de conservación, pues es necesario pues conservar los tramos homogéneos, ¿no? Ya sea teniendo en cuenta pues lo que es la parte contractual, ¿no? Ver qué tipos de intervención voy a tener, los gastos generales y el plan de conservación vial formulado por el contratista conservador, ¿no? Bueno, aquí vemos, este es un ejemplo que es sobre la orden de defectos no admitidos, ¿no? Es un formato que, que lo emite el supervisor de Provías Nacional, ¿no? Cuando ellos realizan, pues mensualmente, la supervisión y emiten esta orden de servicio, pues ellos generan esta planilla, ¿no? Entonces colocan los defectos no admitidos y el plazo de ejecución, el plazo cuando ellos lo han evaluado y qué plazo tiene el contratista para levantar esta observación, ¿no? Pues más adelante ya vamos a ver a más detalle, ¿no? Luego, dentro de la gestión de ejecución, como les decía, ¿no?, se generan pues las planillas de relevamiento, en esa parte de la evaluación que ellos van a identificar pues los defectos no admitidos, ¿no? Y así ellos van a generar las órdenes de servicio para su breve atención, ¿no? Luego, dentro de la gestión de emergencias viales, pues en esta parte consiste con el reporte de la ocurrencia de emergencias, ¿no?, que viene por donde el supervisor pues realiza una confirmación, ¿no? Y existe ya un registro de partes diarios, ¿no? Entonces, pues esto se requiere al sistema de emergencias pues, de Provías Nacional, ¿no? Luego, los partes diarios, pues como les decía, que estos partes pues tienen que ser reportados, ¿no?, de inmediato.
Luego tenemos, pues, dentro de la planificación de intervenciones, ya como última fase, pues, es necesario el registro de los inventarios anuales, ¿no? De este inventario vial, pues, que serán llevados a este sistema de gestión, ¿no? Y para ello, pues, es necesario tener en cuenta todas las pautas que se registran en este manual de inventarios viales, ¿no? Este manual del inventario, pues, nos va a dar como herramienta tanto el inventario vial básico que existe y el inventario vial calificado, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver también dentro de este módulo, ya en la siguiente clase, pues, sobre el manejo de este manual, ¿no? Y las respectivas pautas que nos dan para seguir así con el relevamiento de información, ¿no? Pues este relevamiento de información consta de 34 formatos, ¿no? 34 formatos para el inventario vial, ¿no? Entonces, ello pues nos va a ayudar a seguir de una manera, tomar los datos de una manera ordenada, ¿no? Ordenada, organizada, y que de tal manera que nosotros podamos tomar en cuenta las medidas necesarias para su intervención. Entonces, pues ya continuando, bueno, con todos estos datos, ¿qué voy a hacer con todos estos datos? Pues se va a generar toda la información que me va a ayudar para la planificación de esta conservación, ¿no? Bueno, ya un poquito de historia con esta parte de los contratos, pues se tiene que más o menos este crecimiento de contratos de conservación, pues se inició más o menos a fines de la década de los 80, ¿no? Y ya tiene su mayor auge casi ya en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, el objetivo que se requiere, pues asegurar que el tránsito pues sea permanente, ¿no? Y sobre todo que la circulación de vehículos y de personas pues sea una circulación segura, ¿no? Y lo que se busca es que se cumpla con lo establecido dentro de los términos de referencia que nos da el contrato, ¿no? El contrato de conservación. Bueno, ya dentro de las definiciones previas, vamos a ver un poco lo que es el sistema de gestión de conservación. Pues, ¿qué nos dice este sistema de gestión? Pues este sistema se puede definir como un conjunto de procedimientos, ¿no? Un conjunto de actividades que me va a ayudar para poder establecer las herramientas adecuadas. Voy a de repente utilizar algunos programas, algunos software que me van a ayudar para mi análisis, ¿no? Análisis primero de datos, de información, para luego poder evaluarlo y así poder establecer las actividades de intervención, ¿no? Dentro de la gestión de infraestructura, pues tenemos también que la gestión de infraestructura, pues es una acción de administrar la infraestructura vial, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Carreteras, pues tenemos varias funciones, ¿no? Dentro del planeamiento, la ejecución, el mantenimiento, ¿no? Todo esto, pues, conlleva a una buena integridad física, ¿no? Pero es necesario tener en cuenta también que dentro del sistema de gestión, pues también para realizar adecuadamente este sistema de gestión, pues yo necesito tener un histórico documental, ¿no? De estos contratos.
Entonces, para ello, pues existe, ¿no? Dentro de Provías, pues una base de datos, ¿no? Una base histórica de datos, pues que esto me va a ayudar a la resolución de los problemas que puedan surgir, ¿no? Y así ver qué metodología voy a emplear, ¿no? Tanto para la identificación de los tramos que contengan algún tipo de problemas, ¿no? Pero para ello también es necesario contar con los diversos indicadores, pues, que se encuentran dentro de la conservación, ¿no? Como por ejemplo, los indicadores para el pavimento, ¿no? El IRI, el abollamiento, ¿no? Que dentro de este sistema, pues lo más esencial, ¿no? Para la evaluación, pues es el pavimento, ¿no? Luego, dentro de las fases de gestión, pues es necesario recalcar, ¿no? Que existe, como les decía, ¿no? El planeamiento, pues conlleva al Plan Vial Nacional, en donde se encarga, pues, el Ministerio de Transportes, ¿no? Se encarga de todas las redes nacionales. El plan departamental, pues, los gobiernos regionales, y el plan vecinal, pues, los gobiernos locales, ¿no? Pues ellos llevan ya de una forma estructurada, una forma que ayude a una buena organización, pues se maneja en este estado este planeamiento, ¿no? Los planes viales según el índice, el medio diario, ¿no? Según la cantidad de tráfico y la clasificación de carreteras, pues se tienen ya los diferentes planes, ¿no? Luego los estudios de preinversión, pues conllevan a lo que es el estudio del perfil, los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, ¿no? Y los estudios definitivos, tanto para las carreteras nacionales, departamentales y vecinales, ¿no? Es necesario también tener en cuenta que dentro de los estudios definitivos, pues tenemos los estudios de ingeniería básica, ¿no? Tanto de diseños, el plan de mantenimiento y los estudios, pues, socioambientales y los planos, ¿no? Dentro de las obras viales, pues tenemos ya 3 tipos de intervención, ¿no? La construcción, rehabilitación y el mejoramiento. Y de la operación, pues igualmente, ¿no? Tenemos lo que es las redes nacionales encargadas por el MTC, Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y dentro del mantenimiento vial, pues tenemos el mantenimiento rutinario y el periódico, ¿no? Eso es en cuanto a las fases de la gestión vial, ¿no? Bueno, como les decía, los niveles de intervención, pues tenemos la construcción, que se ve aquí, pues cuando es una vía nueva, pues presenta las características geométricas según la normativa que tengamos vigente, ¿no? Dentro de la rehabilitación, pues, ¿en qué consiste en esta fase, en este nivel de intervención? En que se quiera restituir a la infraestructura vial las características originales, ¿no? Hay una reparación selectiva, ¿no? Hay un refuerzo también del pavimento, una construcción o reconstrucción tanto del sistema de drenaje, puentes y también los movimientos de tierra, ¿no? Y dentro del mejoramiento, pues se le considera como un conjunto de modificaciones, ¿no? Tanto en los estándares, en el alineamiento horizontal, vertical del camino, ¿no? De repente hay un mejoramiento en el ancho, ¿no? En las curvaturas, en las pendientes, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ayuda a que exista una mejor seguridad a los vehículos, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí los 3 tipos de intervenciones. Dentro de la conservación vial, pues, ¿qué definición tenemos para ello? Pues vamos a mantener, en este caso, la infraestructura, ¿no?
pues de manera preventiva tenemos que realizar trabajos o actividades de manera preventiva. ¿Para qué? Para que me evite un deterioro prematuro del pavimento y de todos los elementos que conforman la vía, ¿no? Ya que si nosotros dejamos pasar pues, más tiempo, pues hacemos de que esta infraestructura surba y que existan mayores daños y por ende algún tipo de accidente, ¿no? Entonces lo que se requiere pues es mantener en buen estado las condiciones físicas, ¿no? Y de esta manera pues nos ayude a garantizar el tránsito, que sea una vía segura, un flujo seguro, ¿no? Y por ende pues hace que también exista también mejoras y beneficios económicos, ¿no? Dentro de la conservación rutinaria, pues estas actividades en esta parte, pues se enfoca más a las actividades de limpieza de calzada, limpieza de obras de drenaje, ¿no? Corte de vegetación, corte de la vegetación que de repente nos impide visualizar al momento de circular por la vía y que de repente también esté dentro de la zona del derecho de vía, ¿no? También se indica en esta fase, pues el mantenimiento de los elementos de seguridad, ¿no? Tanto la señalización horizontal, la señalización vertical, ¿no? Y las reparaciones, pues, de defectos puntuales que puedan surgir quizás en el pavimento, ¿no? Algunas actividades de bacheo, sello de fisuras, ¿no? Parches puntuales, ¿no? Entonces, en eso, pues, se conlleva a lo que son las actividades de mantenimiento rutinario. Dentro de las actividades de conservación periódica, pues estas actividades son actividades que se encuentran dentro del restablecimiento de las características de la superficie de rodadura, ¿no? Luego tenemos también las reparaciones de obras de arte, las obras de arte y drenaje, reparación y pintado también de la señalización y seguridad vial, ¿no? Ya en esta parte, dentro del plan de conservación, en los siguientes módulos, pues vamos a ver más a fondo sobre estas actividades y el plan de conservación, ¿no? Luego, la conservación de puentes y túneles. Pues estas estructuras son más complejas, ¿no? Y por ende, pues lo que se requiere ya es una supervisión, una evaluación de estas estructuras, pues de manera más exhaustiva, ¿no? Entonces, para ello, pues dentro del inventario, se tiene que los puentes, por ejemplo, no solamente se tiene el inventario vial con lo que son los formatos SIX, sino que también se hace con unos formatos que se les llama SCAPS, ¿no? En donde se evalúa pues cada elemento que conforma el puente, ¿no? La estructura del puente. Y lo que es con respecto a los túneles, pues también se hace un tipo de inventario, pero también de acuerdo a esta estructura que tengamos, a este tipo de túnel, pues también existen otros elementos y otros factores que también se deben evaluar, ¿no? Como por ejemplo el sistema de, ya un túnel en operación, pues el sistema de ventilación, ¿no? La iluminación y todo ello, ¿no? Entonces, por eso digo que ya son obras más, un poco más complejas, ¿no? Entonces, es necesario pues realizar pues más detalladamente la evaluación de estos elementos, de estas estructuras, ¿no? Entonces, también dentro de la conservación rutinaria, pues se requiere que exista una comodidad y una seguridad permanente, ¿no? Tanto en la transitabilidad vehicular y como en los
peatones, ¿no? Por ello, pues es necesario siempre tener su comprobación visual del estado y ver también la limpieza, ¿no? Qué elementos necesitan pues limpieza para que se encuentre pues adecuadamente, ¿no? Dentro de la conservación rutinaria de puentes, pues consiste en la identificación en cada tramo que se va a inventariar, ¿no? Ver el buen estado de estos puentes y túneles, ¿no? Y dentro de la conservación periódica, pues es necesario realizar un seguimiento de estas estructuras, ¿no? Ver la estabilidad y también, sobre todo, hacer sus inspecciones periódicas, ¿no? En donde nos va a permitir, pues, verificar y obtener los posibles deterioros, ¿no? También la condición de la estructura y, de repente, también verificar si existen estructuras o elementos aledaños a estas estructuras que hagan que este puente o este túnel se deteriore, ¿no? Como por ejemplo, puede haber filtraciones importantes cerca de estas estructuras y que a simple vista no las estamos viendo, ¿no? O no las estamos evaluando. Entonces, también es necesario verificar en las zonas cercanas de estas estructuras para que podamos hallar una evaluación más detenida, ¿no? Pueden haber también fallas geológicas, ¿no? Filtraciones u otros deterioros que puedan afectar a la estructura. Dentro de la protección del medio ambiente, pues también se requiere, bueno, perfeccionar permanentemente, ¿no? Toda esta parte a través del tiempo, ¿no? Según el cumplimiento de las especificaciones y la normativa, ¿no? En lo que es la seguridad vial, pues esto nos ayuda a que nosotros, pues, se prevengan los accidentes, ¿no? Accidentes también tanto de los procedimientos rutinarios de conservación, ¿no? Esta actividad, pues, se incluye dentro del inventario permanente calificado, ¿no? Son actividades que se programan y se requieren, pues, dentro de las medidas preventivas y medidas correctivas, pues, realizar ciertas programaciones, ¿no? De esta manera, pues, nos ayudará a prevenir accidentes, ¿no? O de repente, si existe algún tipo de accidente, pues nos ayudará a que para la próxima no se repita lo mismo o ver qué medidas podemos tomar cuando exista algún caso parecido, ¿no? Dentro de lo que es una emergencia vial, pues se tiene que una emergencia vial es un daño imprevisto, ¿no? Es un daño ya mayor que se produce a través de alguna causa que de repente son por fuerzas de la propia naturaleza, ¿no? Como por ejemplo algún desastre natural, de repente hay crecidas de río, como vemos en las fotos, ¿no? Entonces estos lo tenemos como algún tipo de emergencia que obstaculiza o impide pues la circulación de los usuarios y también a la vía, ¿no? La circulación a la vía, ¿no? Entonces, pues es necesario poder realizar pues estos reportes, ¿no? Cuando tengamos algún tipo de emergencia. Dentro del patrimonio vial, pues se dice que es un conjunto de caminos, ¿no? Un conjunto de caminos, conjunto de calles, conjunto de vías férreas, ¿no? Dentro de este patrimonio, este conjunto, pues también están incluidas las obras complementarias, ¿no? Con su respectivo derecho de vía, ¿no? Todo ello, pues, conforma a la estructura vial.
Aquí vemos el manual de inventarios viales, bueno, que fue aprobado en el año 2014 y ya en el año 2015 sí hubo una incorporación pues de la parte 4 de este inventario, ¿no? Entonces este inventario, este manual, pues nos ayuda como herramienta de gestión, ¿no? ¿Por qué herramienta de gestión? Porque tiene una serie de pautas, metodologías, procedimientos en forma cronológica, ¿no? Este es un procedimiento pues ordenado que nos va a ayudar a ejecutar pues adecuadamente el relevamiento de información de todos los elementos de la vía y del mismo pavimento, ¿no? Tanto en su ejecución y actualización, ¿no? Como les decía, de carácter básico y calificado. El nivel de servicio. ¿Qué entendemos como nivel de servicio? Pues el nivel de servicio se dice que es un indicador de calidad, ¿no? Pues este parámetro va a medir el grado de calidad, ¿no? Va a tener también como desempeño de la gestión de conservación y para ello pues existen algunas exigencias dentro de estos niveles de servicio, ¿no? Ya sea para la plataforma, las calzadas, ¿no? Y el pavimento, ¿no? Entonces, para ello, pues existe una serie de exigencias que se encuentran también dentro de los términos de referencia del contrato, ¿no? En estos términos de referencia, pues vamos a encontrar los diferentes parámetros que debo alcanzar, ¿no? Para que esta vía cumpla con la calidad, ¿no? Entonces, pues este nivel de servicio, pues vamos a ver algunos ejemplos más adelante dentro del plan de conservación. También tenemos, pues como nivel de servicio, el drenaje superficial, ¿no? También todas las obras de drenaje, la señalización, a ver si cumple con su función, ¿no? Si da esa seguridad que se requiere en la vía, ¿no? El derecho de vía y los túneles y obras complementarias. Pues todos los elementos de la vía pues tienen que cumplir con este nivel de servicio. Y lo que les decía, ¿no? ¿Qué es el inventario vial? ¿No? Pues es un reconocimiento in situ, este reconocimiento in situ, evaluación que se hace en campo, in situ, en la carretera, del pavimento y de todos los elementos que conforman la vía. Por ejemplo, de lo que son la señalización, ¿no? La seguridad vial, las obras de drenaje, ¿no? Todos los elementos pues, que conforman la vía, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues se va a inspeccionar, se va a evaluar de acuerdo a la metodología que se encuentra dentro del manual del inventario vial, ¿no? Y pues vemos que en el manual existe el inventario vial básico y el inventario vial calificado, ¿no? Pues para ello aquí les pongo estos cuadros en donde vemos que existe una diferencia entre los dos, pues con los dos se obtiene y se actualiza la información técnica, ¿no? Esta información pues nos va a ayudar para fines de consulta y de planificación para lo que es el inventario vial básico, ¿no? Consulta y fines de planificación, ¿no? Tanto de las redes viales, pero con respecto al trazo, a las características estructurales del pavimento y de todas sus obras complementarias. Y lo que es el calificado, pues igual, se va a obtener, se va a ejecutar inicialmente o se va a actualizar esta información técnica, ¿no? Cada año, y de acuerdo a ello, pues se va a planificar y se va a priorizar, ¿no? Priorización de inversiones, ¿no? Esto pues me va a ayudar a poder, de alguna manera, poder priorizar pues estas
estas actividades, ¿no? Según el objetivo que se tenga para esta conservación, ¿no? Entonces, igualmente, relacionado de todos los elementos relacionados al trazo, a las características estructurales y a las obras complementarias, ¿no? Luego, pues, tenemos que la infraestructura vial, pues, se puede definir como un conjunto de elementos, ¿no? Esta infraestructura pues me va a ayudar a que los vehículos se puedan desplazar de manera confortable, segura, de un punto a otro, pues adecuadamente, ¿no? Pues en esto incluye pues el pavimento, las características de este pavimento, las obras de drenaje, los puentes, los túneles, todos los dispositivos de seguridad, señalización, ¿no? El entorno, el impacto y el medio ambiente, ¿no? Pues todo ello pues, va a contribuir a que exista un buen funcionamiento en la infraestructura. Dentro de las solicitaciones de tránsito, pues, ¿qué tenemos aquí? Que el tránsito, pues, me va a ayudar para predecir, pues, el daño o el tiempo que sufrirá el pavimento, ¿no? Cuando uno se diseña un pavimento, pues se diseña según el tránsito, ¿no? Se diseña según al tiempo que queremos diseñar, pero tiene que ver la carga de tránsito, ¿no? Y este volumen de tránsito. Pues es también se debe evaluar pues que este tránsito, conforme pasan los años, pues este tránsito pues va a crecer, ¿no? Entonces para ello la vía requiere el pavimento, se tiene que, dentro de todo este paquete estructural, se requiere que soporte pues este tránsito, ¿no? Las cargas, ¿no? Dentro de estas cargas de vehículos, pues todas estas cargas son transmitidas a este pavimento, a este paquete estructural, ¿no? Entonces, pues esta carga pues debe ser distribuida, ¿no? Por eso se tiene que reducir pues las tensiones y las deformaciones que se van a desarrollar dentro de este paquete estructural, ¿no? En la parte interior de estas capas, ¿no? Luego, pues aquí vamos a ver también los efectos de las cargas en los pavimentos, ¿no? Pues estos efectos de cargas, pues son las principales causas del deterioro, ¿no? Tanto por el tránsito y también tiene que contribuir, o sea, existe también un efecto que es muy importante, que es el de clima, ¿no? Pues existe también que las cargas de tránsito pues me van a ayudar a decidir pues cuál es el criterio más determinante a utilizar, ¿no? Para la atención de formación o la serviciabilidad de esta vía, ¿no? El análisis de demanda, pues la demanda del tránsito pues es conocer de forma precisa las características del tránsito, ¿no? Tenemos que conocer pues, los tipos de vehículos que circulan y los niveles de carga que hay en ellos. Pues, ¿cómo voy a conocer este tipo de vehículos? Pues esto se va a conocer de acuerdo al estudio de tránsito, pues que se haga, ¿no? Dentro del inventario vial, pues se va a realizar los conteos de tránsito y el análisis de índice medio diario anual, ¿no? Entonces, pues para ello, pues es necesario determinar el volumen de tránsito, ¿no? Mediante el método de conteo vehicular, como les decía. Luego, pues esta tasa de crecimiento, pues va a corresponder a la variación porcentual de la cantidad del último año de medición, ¿no? Con respecto a la medición anterior.
¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante dentro del conteo del tránsito. Luego, este tránsito, pues hay que proyectarse, ¿no? Debe haber una proyección del tránsito, pues para estimar el tránsito a futuro, ¿no? De esa manera, pues de repente va a haber un crecimiento general de la economía, va a haber diversificación del tránsito, pues si el camino es mejorado, los vehículos que transitan por una ruta paralela preferirán la rehabilitada. Eso es en el caso de una vía con mejoramiento o rehabilitación, ¿no? Y dentro del tránsito generado, pues se espera que surja solamente por el mejoramiento de una vía, ¿no? Eso es en cuanto a las proyecciones. Luego, ¿qué vamos a hacer más, ¿no? Para evaluar esta vía, este pavimento? Pues es necesario, dentro de la evaluación de pavimento, pues se va a realizar 3 tipos de evaluaciones. Entre ellas tenemos la evaluación funcional, ¿no? Que está relacionada con la superficie del pavimento, la evaluación superficial, que le llamamos más que nada alguna inspección visual del pavimento, ¿no? Por ejemplo, relevar todos los daños que tenemos en nuestro pavimento. Y la estructural, pues ya en esta parte corresponde a las cargas que soporta este pavimento, ¿no? En este caso, pues la deflectometría y de repente algunas evaluaciones in situ, ¿no? En donde se pueden hacer algunas calicatas, ¿no? Pero aquí, en esta primera evaluación funcional, pues está relacionada, como les decía, a la superficie del pavimento, ¿no? Pues para ello, pues hay que ver las propiedades que definen la suavidad de la calzada, ¿no? Y algunas características, como por ejemplo la resistencia de fricción u otras características que den seguridad a este pavimento, ¿no? Entonces, pues es necesario reconocer la función del pavimento, ¿no? Pues para ello se divide como 2 indicadores, ¿no? Dar serviciabilidad y la seguridad al pavimento. Para ello, pues voy a hacer yo mi evaluación funcional. Vamos a ver aquí cómo es que yo realizo esta evaluación funcional del pavimento. Pues para ello yo voy a hacer una medición de regularidad, ¿no? Yo voy a medir con algunos equipos, como por ejemplo el perfilómetro láser, voy a medir la regularidad, la rugosidad de este pavimento. Se dice funcional porque solamente conlleva a lo que es la capa de rodadura del pavimento, o sea, la capa superior, ¿no? Eso pues me va a determinar el índice de rugosidad. Dentro de la década de los 80, pues el Banco Mundial pues desarrolló la definición de este índice de rugosidad, ¿no? Y se estableció pues a partir de los conceptos asociados de la mecánica vibratoria y también de algunos sistemas dinámicos, ¿no? Que esto pues ayudó a que se simulen movimientos pues de la suspensión acumulada que se tenga de algún vehículo que se esté circulando por alguna longitud de perfil de la carretera, ¿no? Entonces se hicieron esas pruebas, pues ya más o menos en la década de los 80, en donde pues el Banco Mundial pues dio esta definición, ¿no? De índice de rugosidad internacional. Pues se define rugosidad como roughness en inglés, como la desviación de una determinada superficie de pavimento, ¿no? Respecto a la superficie plana teórica, ¿no? Pues aquí vemos, ¿no? Algunas fotografías, ¿no? En donde yo solamente voy a realizar pues la evaluación funcional, la medición de IRI, pues para cada
huella, ¿no? En cada calzada, ¿no? Tanto para el lado derecho y lado izquierdo. Luego, pues, el perfilómetro pues es uno de los equipos que me va a ayudar pues a medir esta regularidad del pavimento, ¿no? Va a medir pues el desplazamiento relativo que existe entre el vehículo y la superficie, ¿no? Pues como vemos en la fotografía, pues este vehículo tiene una barra que es el perfilómetro láser, ¿no? Pues este va a ayudar a medir la medida de distancias por este láser que se tiene, ¿no? Esto pues va a registrar tanto los perfiles longitudinales y transversales de la carretera, ¿no? Así también se van a tomar datos de la textura, ¿no? Por eso pues es necesario pues que estas mediciones, ¿no?, se realicen posteriormente, se van a realizar ya este análisis para ver si se cumple con o no con la regularidad del pavimento, ¿no? Entonces ahí vemos pues un equipo que es el perfilómetro, es uno de los equipos, uno de los modelos de equipo, ¿no?, del perfilómetro inercial, se llama láser, ¿no? Pues este equipo, el perfilómetro, pues obtiene también distintos índices, ¿no?, tanto de regularidad superficial del pavimento, ¿no? Pues esto me va a ayudar a tener una auscultación pues sistemática, ¿no?, de toda la carretera. Asimismo, pues como les decía, va a determinar la profundidad de la textura. Pues para ello es necesario también tener en cuenta que este perfilómetro pues es un instrumento que me va a medir el perfil de manera automática, ¿no? Pues va a tener una distancia al pavimento y tiene un acelerómetro, ¿no?, que me va a ayudar a tener una medición de distancia, ¿no? Entonces también es necesario saber que la textura se va a componer dentro de la microtextura y la macrotextura. Pues es necesario también tomar en cuenta de que la textura se define pues como un conjunto de características, ¿no?, características de la superficie del pavimento, ¿no?, que contribuye tanto a la fricción superficial y al ruido, ¿no? Pues la microtextura se refiere a la partícula de agregado, ¿no? Y la macrotextura, pues ya se refiere más al área de contacto de la rueda, ¿no? Entonces, la macrotextura, pues va a favorecer el drenaje, ¿no? Y una adecuada microtextura resistente, pues va a ser resistente pues al pulimento y permanencia de estas condiciones, ¿no?, según condiciones de tiempo. Pues aquí vemos en esta imagen, pues vemos algunos tipos de texturas que tenemos en el pavimento, ¿no? Por ejemplo, tenemos una textura que es gruesa, textura como macrotextura que es gruesa y fina, ¿no? Y como microtextura, pues es áspera, pulida, ¿no?, o áspera pulida, ¿no? Y tenemos también pues la longitud de onda, ¿no? Como por ejemplo, para la microtextura tenemos más o menos de 0 a 0.5 milímetros. Y como macrotextura pues tenemos de 0.5 a 50 milímetros, ¿no? Y aquí pues vemos en esta fotografía la microtextura, pues es la profundidad en esta parte, la profundidad de la macrotextura, ¿no?
pues vemos que la microtextura es la partícula del agregado y de la macrotextura, como les decía, es el área de contacto que tengamos con la rueda. Bueno, hasta aquí lo dejamos y en 5 minutos, si les parece bien, continuamos con la clase, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un pequeño descanso y en 5 minutos regresamos. Perfecto. Conforme. Bueno, continuando. A ver. Pues ya dentro de... Bueno, vamos a ir un poco a la parte anterior. Bueno, ya este tema de la rugosidad y la medición de textura, pues tanto como la evaluación funcional del pavimento, pues dentro de los términos de referencia y las bases del contrato, pues nos exigen siempre un índice de rugosidad característico, ¿no? Que de acuerdo a este contrato, pues para los diferentes tipos de pavimento, pues debe ser, está entre 2 a 2.5, ¿no? Entonces, a veces, pues en muchos casos, mejor dicho, es muy difícil pues llegar a este IRI característico, ¿no? Sobre todo cuando la vía recién está con, ya está pavimentada, ya está con su mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, al finalizar, pues puede cumplir con este IRI, ¿no? que nos indica, pero ya conforme va pasando ya de repente el mes, ¿no? Ya este IRI pues va a ir aumentando, ¿no? Entonces, dentro de la tabla de estos defectos no admitidos, pues una de las principales actividades pues es medir esta rugosidad pues ya dentro de un tipo de selección de trapos, ¿no? Pues a veces cabe la necesidad o la circunstancia de que en algunas veces, pues aún así, con mi medida que tome de campo, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces ya hallando el IRI característico, pues aún más, ¿no? Va a ser mucho mayor, ¿no? Y no voy a cumplir con este nivel de servicio. Entonces, pues para esos casos, lo único que nos queda como contratista es pues levantar esta observación, ¿no? Entonces, a veces cabe la necesidad que de repente dentro del mantenimiento, de repente la compactación a veces no ha sido suficiente o ha faltado un poquito más, ¿no? O de repente en ese punto, en esos puntos, justamente ha habido algún tipo de reparación, ¿no? Algún tipo de reparación puntual. Entonces, pues este IRI, pues no va a estar dentro de mis parámetros, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta, pues estos valores, estos factores para al momento de las mediciones. Otro punto que también cabe mencionar de que de repente al momento de evaluar, pues no se ha evaluado en el pavimento, sino de repente hay algún tipo de otro tipo de estructura, ¿no? Que a veces pues esto también altera a este valor de I, ¿no? Entonces, bueno, este tema vamos a ampliarlo más y vamos a entrar un poco más a detalle ya dentro de la parte del inventario, ¿no? Vamos a ver algún tipo de evaluación, algún tipo de cómo se han realizado las medidas de campo y los valores que se han obtenido dentro del SIC, ¿no? Entonces, pues, a veces, pues, lo que nos exige, pues, dentro de la supervisión, pues, es muy
va un poquito a más allá, ¿no? Que como se quiere considerar de que se cumpla todos estos parámetros, entonces muchas veces no se puede cumplir, ¿no? No se puede cumplir. Aparentemente la guía está bien, pero cuando hacemos estas mediciones, pues, y hacemos los cálculos, pues nos encontramos con algunas sorpresas, ¿no? Pero sí, o sea, dentro de lo que cabe, que de todas maneras, pues si ellos nos exigen pues hallar ese IRI, pues nosotros debemos realizar la sectorización adecuada, ¿no? El análisis, hallar ese análisis para luego yo hallar ese cálculo, ¿no? A veces nos exigen dentro de los tramos por tramos, ¿no? Hallar ese IRI por tramos, o a veces por sectores, ¿no? Pero cuando hacemos dentro, eso ya está con, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros dentro de las medidas de, cuando pasábamos los niveles de servicio de manera mensual, pues a veces trabajamos con el IRI promedio, ¿no? Con el IRI que teníamos en campo, como a veces ya era un poco alto, entonces hallar ese IRI característico pues variaba, ¿no? Entonces, como esos tramos era sectorizar, ¿no? Entonces, a la hora de sectorizar y hallar el promedio, pues ya ese tramo se salvaba, ¿no? Por el tema del IRI, ¿no? Que no estaba tan alto en ese tramo, ¿no? Entonces es una manera más o menos de llegar a un acuerdo con el supervisor, ¿no? Si es que se trata por algunos tramos puntuales, ¿no? Pero ya para nivel de intervención, pues ya es otra, son ya medidas más, más exigentes que nos dice el contrato, ¿no? Que ahí ya por nivel de intervención, pues ahí sí tenemos que cumplir ya con este IRI, ¿no? Característico que nos piden, ¿no? Entonces ya, como les decía, pues más adelante igual vamos a ver un poquito más de este tema. Y ahora pues vamos a entrar ya más a la parte de la evaluación estructural, ¿no? Pues dentro de la evaluación estructural, pues yo voy a realizar un conocimiento ya más detallado de este paquete estructural de pavimento, ¿no? Entonces esto pues me va a ayudar a que yo efectúe el monitoreo y así con el tiempo pues programar las actividades, ¿no? Entonces esta parte de evaluación estructural pues es una de las evaluaciones pues más importantes también, ¿no? Que vamos a dar a esta vía, porque también no solamente voy a evaluar la condición de la estructura del pavimento con los equipos que yo tenga, tanto puede ser ensayos destructivos o no destructivos, o pueden ser los dos a la vez, ¿no? De esta manera, pues yo voy a verificar los datos, ¿no? Y así pues voy a poder analizarlos y ver si esta estructura pues cumple con los parámetros de resistencia, ¿no? De estas capas que estoy evaluando, ¿no? Entonces, dentro de estos métodos de evaluación estructural, pues tenemos una estimación o uso de monogramas, ¿no? Que son algunas correlaciones pues estadísticas, ¿no? También existe una comparación con materiales, ¿no? Que tengan una comparación con características similares. Cabe señalar que estas dos últimas, los ensayos de laboratorio, con ensayos destructivos, o sea, quiere decir con ensayos in situ que yo haga en campo, por ejemplo, con la ejecución de una calicata, pues yo voy a tener las características de los materiales, ¿no? Según la profundidad exigida, ¿no? Para realizar mi calicata, pues es de 1,50 m, ¿no? Para el estudio de lo que es suelos, pero para el estudio de pavimentos, pues voy a
realizar la calicata según las capas que yo tenga de este pavimento, ¿no? Cabe señalar que de repente pueda existir problemas, ¿no?, en la subrasante, ¿no?, y que tal vez exista algunos sectores puntuales en donde yo tenga que realizar algún tipo de mejoramiento de este espesor de subrasante, ¿no? Entonces, pues es necesario y muy importante, pues, combinar, pues, estos ensayos, ¿no? Tanto las calicatas como las mediciones in situ de ensayos no destructivos, que pueden ser los deflectómetros de impacto, ¿no? Tanto los deflectómetros de impacto, los livianos o los pesados, según el pavimento que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, esto igualmente vamos a verlo dentro del inventario vial, pues vamos a ver cómo se ha realizado algún relevamiento de información, ¿no?, con algunos datos que se han obtenido en campo, ¿no?, mediante estos instrumentos. También es necesario hacer bueno, una diferencia que tenemos también como instrumento de medición, pues también tenemos la viga Beckelman, ¿no? Pero la viga Beckelman, pues ya para este tipo de contratos, pues no se usa, ¿no? Entonces, dentro de esta diferencia de equipos, pues tenemos que no tienen nada de similitud. No son similares, ya que por el producto del tiempo, pues existe una aplicación de carga, ¿no? Entonces, quiere decir que en el tiempo que transcurre desde que se mueve la llanta y se recupera el lector de la viga, pues es diferente el tiempo de aplicación de la caída de estos pesos que se tienen con el falling weight, ¿no?, con este deflectómetro de impacto, ¿no?, ya que falling weight es más que nada, es una aplicación por impulso, ¿no? Ya es un método que se realiza por impulso, por carga, ¿no?, por peso. Entonces, con lo que es la viga, pues se denomina ya más que nada un método, pues, estático, ¿no? Entonces, dentro de la viga, pues existe también que se produce ya un estado de tensiones y deformaciones, ¿no? Y se desplaza pues en sentido vertical, ¿no?, tanto en magnitudes pequeñas, ¿no? Entonces, por ello, pues existe un desplazamiento vertical, ¿no? Eso es en cuanto a la deflexión. Entonces, vamos a, como les decía, ¿no?, esto vamos a verlo un poquito más en el relevamiento de información, que vamos a verlo ya en los módulos siguientes, ¿no? Otro, lo que es dentro del sistema de gestión vial, pues tenemos también que comprende al conjunto de actividades, pero ya unas actividades que son coordinadas, ¿no? Actividades que son de planificación, diseño, construcción, conservación, ¿no?, evaluación de todos los elementos de la infraestructura vial, ¿no?, cuyo objetivo es tener una metodología, pues, para el seguimiento y realizar una evaluación continua de toda la infraestructura. De esta manera, pues, voy a proporcionar así la seguridad, el confort, ¿no?, y la economía del transporte. Asimismo, pues, habrá alguna mejora de rentabilidad, ¿no? Entonces, este sistema, pues, debe de actualizarse, ¿no? Se debe de identificar las alternativas y también, pues, permite compararlas, ¿no? De esta manera, pues, se pueden tomar ya las decisiones adecuadas, ¿no?, que según al presupuesto, según a la metodología, pues
se evalúan y se obtienen las diferentes alternativas de solución, ¿no? Entonces, dentro de los elementos primordiales en la configuración de la gestión, pues tenemos la información del inventario, ¿no? Después tenemos la información tanto del estado funcional y estructural de todos los elementos de la vía, ¿no? Después tenemos los modelos de predicción del comportamiento durante la vida útil. Tenemos los estándares de conservación, tanto en el deterioro actual de la vía y de repente para futuros deterioros que puedan ocurrir, ¿no? También tenemos la evaluación económica de tanto de las distintas alternativas de conservación, ¿no? Y asimismo, pues la configuración de un programa de actuación de este periodo de análisis. Dentro de la estructura general de este sistema de gestión, pues tenemos que se estructura en base a las solicitaciones, diseño y construcción, ¿no? Que se ve sometido el pavimento a lo largo de su vida útil, ¿no? De este modo, pues existe ya una respuesta y se va a medir pues las características tanto funcionales y estructurales, ¿no? Como les decía, la irregularidad superficial, la resistencia al deslizamiento, el deterioro superficial y el comportamiento estructural, ¿no? La evaluación estructural, ¿no? Entonces, este es un esquema como fuente de la gestión de infraestructura vial de Chile, en donde tenemos pues la base de datos, ¿no? Aquí hay, perdón por el título, pero esto no corresponde al título, ¿no? Pero tenemos que dentro de la gestión de infraestructura, pues tenemos como base un banco de datos, ¿no? De donde nos tenemos pues toda la información. Luego tenemos pues, tenemos la parte de planificación, la parte de diseño, construcción, mantenimiento y la parte de evaluación, ¿no? Dentro de la planificación, pues voy a ver la adquisición de información, ¿no? Entonces necesito yo pues mirar mi base de datos y también ver, planificar qué información pues necesito, ¿no? La información de, como de repente de tráfico, ¿no? Luego, pues voy a ver la programación de trabajos, la evaluación también de lo que es de estas asignaciones. Tengo que también ver la programación de trabajos, ¿no? Y la descripción de intervención según el presupuesto que se tenga, ¿no? Dentro de la fase de diseño, pues igualmente, ¿no? Tengo que ver la adquisición de información, ¿no? Información del costo, del tránsito, ¿no? Tengo que ver también el desarrollo, ¿no? De lo que son las alternativas de diseño, ver la comparativa y la selección del diseño. Dentro de la construcción, pues también existe una programación de trabajo, el desarrollo, la operación de construcción y sobre todo el control de calidad en obra durante esta etapa de construcción, ¿no? Luego en la etapa de mantenimiento, pues existe ya, tengo que tener yo un programa de trabajos, ¿no? Para el mantenimiento también en base al presupuesto, ¿no? Y las zonas de deterioros que se tienen que intervenir, ¿no? Y dentro de la etapa de evaluación, pues se establece pues las medidas periódicas y los factores pues funcionales y estructurales. Entonces, todo ello pues conlleva una base, un banco de datos que me van a ayudar a determinar este tipo de evaluación. Asimismo, pues también tengo yo una información que me va a ayudar a investigar, ¿no? Eso es en cuanto a la fuente de Hernán del 2001 de gestión de infraestructura vial en Chile, ¿no? Dentro de las condiciones para el desarrollo de gestión vial,
pues tenemos algunas condiciones que son, se pueden decir, principales, ¿no? Tenemos la voluntad de las autoridades en los diferentes niveles administrativos, ¿no? Ya que ellos, pues, son los que toman las decisiones relacionadas según el financiamiento. Luego tenemos la creación de una organización necesaria para su funcionamiento, ¿no? Tanto en la estrategia, organización, equipamiento e investigación, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, más adelante, que existe un tipo de organización de estas instituciones públicas, pues que ayudan a gestionar las vías, ¿no? Dentro de las condiciones para el desarrollo, pues tenemos la articulación del sistema de gestión vial en base a las siguientes actuaciones, ¿no? Como les decía, la elaboración del banco de datos que queden inventariadas con las características del proyecto que se desea gestionar, ¿no? La recolección sistematizada y periódica de toda la información cuantitativa del estado del pavimento y de todos los elementos que conforman la vía, ¿no? Yo diría más también la información, bueno, cuantitativa y también la cualitativa, ¿no? El establecimiento de los índices y parámetros para la cuantificación global del nivel de servicio, ¿no? Tener en cuenta, pues, estos parámetros de nivel de servicio para poder intervenir, pues, en ellos. Luego tenemos que tener también la definición del método de elección de las prioridades, ¿no? Tanto por el orden de prioridad, asimismo ver los recursos disponibles. Luego de ello, de tener ya este método de elección de prioridades, pues yo voy a tener que elegir, ¿no? Elegir ya las técnicas de conservación, ¿no? Dentro del análisis del sistema, pues existe un análisis del sistema en cuanto, por ejemplo, al sistema de gestión de pavimentos. Pues dentro del sistema de gestión de infraestructura vial tenemos también en él el sistema de gestión de pavimentos, el sistema de gestión de señalización, tenemos también que evaluar el sistema de puentes, también tenemos ahí, ¿no? Y también, pues con ello, pues también se utilizan, pues diferentes evaluaciones, como la evaluación económica, el conteo del tránsito, el inventario vial, diferentes herramientas que me van a ayudar, pues, a realizar este adecuado sistema de gestión, ¿no? Pues hoy en día existe ya una serie de metodologías, serie de tecnologías, pues que me van a ayudar a buscar el buen funcionamiento de esta infraestructura, ¿no? Como por ejemplo el comportamiento de este pavimento, ¿no? Asimismo, pues también existen experiencias de otras investigaciones u otros países que nos pueden ayudar también, ¿no? Por ejemplo, aquí pues existen los diversos elementos, llamados también elementos complementarios de una vía, ¿no? Funcionalmente el pavimento es pues el elemento más indispensable, ¿no? Que proporciona la superficie pues para el desplazamiento de los vehículos. Y a todo ello pues asocia la mayoría los costes del usuario y la mayor cantidad de recursos económicos, ¿no? Tanto para la construcción y para su mantenimiento. Dentro de las aplicaciones de este sistema de gestión, pues este sistema de gestión pues comprende un conjunto, ¿no?, coordinado de actividades, ¿no? Como les decía, tanto de la planificación, diseño, construcción, conservación y evaluación, que contribuye en toda esta infraestructura vial, ¿no? De esta manera, pues el objetivo principal me va a establecer la metodología para el seguimiento y continua evaluación del estado de los pavimentos. Y asimismo, pues proporcionará la seguridad, el confort y economía al transporte. Dentro de las condiciones para este desarrollo del sistema, pues se tiene que tanto el sistema, tanto como para ejecutarse, también se debe de actualizar, ¿no? Asimismo,
pues se debe identificar las alternativas óptimas, ¿no? Y ver así, pues, los criterios y restricciones que me van a ayudar a evaluar y tomar las decisiones, ¿no? Dentro del sistema de gestión de pavimentos, pues se desarrollan dos niveles, ¿no? Tanto el nivel de red y el nivel de proyecto. Pues el nivel de red se dice que es un conjunto de vías, ¿no? Y el nivel del proyecto, pues ya es una vía, pues, más específica, ¿no? Que se requiere, pues, intervenir o evaluar, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues, influyen ya diferencias en la cantidad y el tipo de datos que se requiera, ¿no? A nivel de red vial, pues tenemos que la gestión a nivel de red vial considera fundamentalmente, pues, un proceso de observación de un conjunto de pavimentos, ¿no?, que conforman esta red de vía. De esta manera, pues, se va a planificar, a tomar decisiones de grandes grupos de proyectos, ¿no?, a fin de poder optimizar, pues, la asignación de recursos. Y en cuanto al proceso presupuestario, pues se deben identificar las necesidades, ¿no? Tanto el trabajo, de repente de actividades de mantenimiento, rehabilitación, ¿no? Selección de secciones, determinación de los efectos de varias opciones de comportamiento de este sistema para el bienestar, ¿no?, global de la comunidad. Dentro del, seguimos con el nivel de red, pues se analiza toda la red considerada, ¿no? De esta manera, pues se generarán programas, ¿no?, de conservación preliminares para un horizonte de un tiempo dado, ¿no? De esta manera, pues, se utilizarán principalmente para la gestión de los recursos, ¿no? Luego de ello, pues se terminarán con las decisiones a nivel de red, pues pueden ser tomadas con una cantidad menor de datos, ¿no? Para reducir los costos de implementar un sistema a nivel de proyecto, pues solamente se recolecta la cantidad mínima de datos requeridos, ¿no?, ya que únicamente, pues, es un proyecto ya más específico. Dentro a nivel de proyecto, ¿no? A nivel de proyecto, pues el proceso de observación es ya de un proyecto pavimento en particular, ¿no? Se debe, pues, analizar ya el momento en que se realiza, pues, el mantenimiento o en el caso que sea de rehabilitación, ¿no? Y también se debe de ver los usos de datos de cada proyecto, ¿no? De esta manera, pues, ver las opciones de acuerdo a los objetivos que se tengan. También se tiene por finalidad, pues, determinar la estrategia, pues, más económica posible de este diseño inicial, ¿no? Tanto para el mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción durante toda la vida periodo de vida útil de este pavimento seleccionado, ¿no? Dentro de la gestión a nivel de proyecto, pues también yo debo evaluar, pues, las causas del deterioro, ¿no? Identificar las estrategias posibles, tanto de diseño, de las diferentes fases, según yo me encuentre en evaluación, ¿no? Y de esta manera, pues, seleccionar la estrategia más económica, ¿no?, durante este periodo de vida útil de este pavimento, ¿no? Asimismo, ver qué restricciones voy a tener, ¿no? Aunque a veces más que nada sería evaluar también la condición más óptima, ¿no? Más óptima, que me va a ayudar a durar este pavimento, ¿no? Luego, los modelos usados, pues, a este nivel, pues, requieren una cantidad considerable de información, pues, detallada, ¿no? Luego tenemos ya como, bueno, aquí presenta, esta es una figura
donde se presenta pues estos dos niveles, ¿no? El nivel de red, como les decía, es un conjunto de vías, ¿no? Por ejemplo, en esta figura, ¿no? Pues se muestran el conjunto de vías de todo un sector, ¿no? Y el nivel de proyecto, pues ya es una vía, un proyecto pues más específico, ¿no? Luego ahora vamos a ver algunos antecedentes internacionales, como por ejemplo de Hussey Hudson en el año 1978, pues ya se introduce este concepto del sistema de pavimentos, ¿no? Sistema de mantenimiento de pavimentos en la ingeniería vial, ¿no? Entonces, luego ya según Hidalgo, ya entre los años 1988 a 1993, ya se introduce esta metodología, ¿no? El Strategic Highway Research Program, ¿no? Que es implementada para la gestión de pavimentos, ¿no? Pues fue creada por Texas, por el Instituto de Transporte de Texas, ¿no? Y aprobada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a raíz de esta metodología, ya se tiene que muchos países, pues, van realizando diversas metodologías, pues, a raíz de esta misma, ¿no? Pues esta metodología es la base ya de la mayoría de metodologías que existen ya en otros países, ¿no? Entonces, esta gestión de pavimentos, pues también se dice que es el resultado ya de muchos años de investigaciones, muchos años de adaptaciones, ¿no? En donde se responden ya los requerimientos de las instituciones del país, ¿no? Y de las autoridades políticas, pues para el cumplimiento del gasto y siendo la estructura actual, pues eternamente funcional, ¿no? Luego tenemos otros antecedentes internacionales, como por ejemplo en Chile, nace la Dirección de Vialidad, ¿no? Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Pues se crea el Departamento de Gestión Vial, ¿no? De esta manera, pues se pueden ver que en otros países ya van reestructurando sus instituciones para tener un mejor manejo en la gestión vial, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, pues ya se implementa el sistema de gestión de mantenimiento vial y se crea el Instituto Nacional de Vías en el año 1995, ¿no? El INVIAS. Luego, en México, pues tenemos la Dirección General de Conservación de Carreteras Federales, ¿no? Cambió su denominación, pues a partir del año 1989, ¿no? Por la Dirección General de Construcción y Conservación de Obra Pública. Dentro de los antecedentes nacionales, pues tenemos que el año 93, el Servicio de Ingeniería, Mantenimiento y Construcción, el CIMAC, ¿no? Con la responsabilidad de planificar y gestionar de manera eficiente y descentralizada, pues se crea este CIMAC, ¿no? Este Servicio de Ingeniería de Mantenimiento y Construcción, ¿no? Pues se crea en este año 1993. Ya en el año 2002, mediante el Decreto Supremo, pues es creado Provías Nacional, ¿no? En donde pues es un proyecto especial del Ministerio de Transporte y se convierte en el órgano encargado de la ejecución de los proyectos, ¿no? Tanto de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías, ¿no? Inicialmente, ya para este tipo de contratos de niveles de servicio, pues inicialmente se creó la oficina de Proyecto Perú. Proyecto Perú estuvo unos años, pero ya posteriormente, ya ahora de los contratos por niveles de servicio, ya se encarga la oficina de la Unidad Gerencial de Conservación, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí pues algunos antecedentes nacionales y ya actualmente pues existen algunos documentos que se están implementando, ¿no?
que son como por ejemplo el modelo del sistema de gestión de infraestructura vial de Provías Nacional del año 2006, ¿no? Existe un documento del sistema de gestión de conservación también que lo realizó la asociación BOE en el año 2001, ¿no? Pero Provías pues realizó este modelo del sistema de gestión, ¿no? Entonces, pues ahora existe también una implementación que se está desarrollando de este programa, ¿no? Luego también existen pues los manuales de mantenimiento, el manual de inventarios viales, ¿no? Que fue aprobado en el año 2014, y tenemos también el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? Que fue aprobado en el año 2008, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que de estos manuales pues también existen sus actualizaciones respectivas. Dentro ya de algunos antecedentes generales, pues tenemos que el sistema de gestión de infraestructura pues comprende a un conjunto ordenado, a un conjunto coordinado de las actividades, ¿no? Tanto de planificación, diseño, construcción, conservación, evaluación e investigación de todos los elementos de esta infraestructura vial, ¿no? Es como si fuese un rompecabezas, ¿no? Que si falta alguna pieza, pues no me va a ayudar este sistema, ¿no? A cumplir con a determinar algún tipo de solución para que yo requiera tomar, ¿no? Entonces, falla una ficha, entonces no puedo yo llevar a cabo este objetivo, ¿no? Entonces vemos aquí, pues en este gráfico, pues vemos que se inicia, tenemos una base de datos, ¿no? Un banco de datos de toda de esta información, ¿no? Un momento, vamos a poner la pluma. Tenemos la base de datos, ¿no? Luego, otra herramienta que considero que es primordial y las más importantes es el inventario vial, ¿no? Ya que si yo realizo un relevamiento de información que no es adecuado, entonces posteriormente voy a tener pues malos resultados, por ende pues mal análisis y malas decisiones, ¿no? Tenemos también el sistema de georreferencia, ¿no? Luego profesionales que estén en capacitación continua y que sepan el manejo de todo este sistema, ¿no? Necesito también pues el equipo de medición, pues los equipos que utilice pues deben ser adecuadamente calibrados, ¿no? Luego la toma de datos y protocolos de análisis. Protocolos de análisis que voy a realizar, ¿no? Especificaciones, pues igualmente, ¿no? Tengo que considerar pues las especificaciones del proyecto, las normas, los manuales, las consultas necesarias para elaborar pues este sistema, ¿no? Y luego el software que puede servir como apoyo, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta que tengo que realizar un análisis adecuado pues de todos los datos y de las herramientas del tipo de software que esté utilizando. De esta manera pues me ayudará a tener tomar las medidas necesarias y las alternativas de propuestas de solución pues que tengo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Pues el objetivo principal es establecer la metodología para el seguimiento y la continua evaluación del estado de los pavimentos, ¿no? Y bueno, y de los demás elementos que conforman pues la vía,
¿no? Y asimismo proporcionar pues la seguridad, el confort, la economía, ¿no? Obteniendo pues mayor rentabilidad, ¿no? Pues el sistema, todo este sistema, pues permite actualizarse y también se pueden comparar las diferentes alternativas, ¿no? Y así pues identificar la óptima que se necesite. Dentro también de esta gestión de infraestructura, pues se puede aplicar pues a una red vial, por ejemplo, un país, una ciudad, una provincia, ¿no? Como les decía, que es el conjunto de vías, ¿no? Y pues aquí vemos el conjunto de vías a nivel de red y aquí un proyecto más específico. Dentro del nivel de red, pues permite determinar las necesidades de las obras, ¿no? De este conjunto de vías, tanto en el cambio, la gestión y en gestión, ¿no? Este conjunto de vías pues me va a ayudar a determinar pues la necesidad que se necesite, ¿no? Para poder realizar la intervención que se requiera. Y la del proyecto pues vemos que es algo más específico, ¿no? Dentro de los elementos básicos que van a configurar pues este sistema, pues es necesario el inventario, como les decía, el estado funcional, estructural, los modelos de predicción. Me dijo que había falta, eso. Para este comportamiento, los estándares de conservación, la evaluación económica y la configuración de este programa, ¿no? Luego, vamos a ver cuánto nos queda. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, luego al planificar ya el desarrollo de este sistema, pues hay que ver pues la importancia, ¿no? De la disponibilidad de los recursos, los requisitos de información, el manejo de datos y los informes que tengan, ¿no? De esta manera, pues se pueden actualizar y administrar pues bien estos datos, ¿no? Pues también tenemos que existen 3 módulos típicos, ¿no? La base de datos, los métodos de análisis y la retroalimentación, ¿no? Ya sí que esta vía pues sufre algún tipo de deterioro, pues puede exigir alguna manera de evitarlo o corregirlo, ¿no? Según la aplicación de conservación que tengamos, ¿no? Bueno, aquí pues vemos como el gráfico de Chile es el mismo, pues vemos el banco de datos, la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y evaluación, ¿no? La planificación, pues, ¿qué voy a ver, no? La adquisición de información de tránsito, evaluación de red, establecimiento de programas, ¿no? La programación, el diseño, pues la información de tráfico, voy a ver el desarrollo de alternativas, el análisis y la selección, ¿no? Construcción, pues hay que tener en cuenta las especificaciones, la programación de trabajo y las operaciones de construcción, las actividades de construcción. Dentro del mantenimiento, pues los estándares que se requieran, los parámetros a conservar, ¿no? Y dentro de la evaluación, pues, se requiere ya un monitoreo, pues, periódico, ¿no? De tanto de las características estructurales y funcionales. Dentro del ciclo de vida de los caminos, pues, tenemos el ciclo de vida fatal, por ejemplo. Pues, tenemos que los caminos, pues, sufren a lo largo de su vida, pues, sufren un deterioro, pues, permanente, ¿no? Entonces, estos deterioros pues, pueden surgir por diversos factores, como el agua, el tráfico, ¿no? La inestabilidad de taludes. Existen muchos problemas que hacen de que se deteriore esta vía, ¿no? Entonces, luego de esta etapa inicial, pues puede ser un deterioro lento y poco visible, y después puede pasar a una etapa crítica, ¿no? Que deja su buen estado para deteriorarse pues más rápido hasta llegar a su descomposición total,
¿no? Entonces, para el mantenimiento, pues es necesario que este mantenimiento sea una acción más ya sostenida con el tiempo, ¿no? A fin de que se pueda actuar a tiempo sobre este camino, ¿no? Y asimismo, pues, se pueda alargar su vida útil y se pueda, pues, reducir las inversiones requeridas a largo plazo, ¿no? Dentro de las fases del deterioro, pues tenemos cuatro fases de deterioro, ¿no? Que más o menos, pues, tenemos, como les decía, esta es la etapa inicial, ¿no? Esta es la fase ya donde el deterioro va siendo un poco más crítico, ¿no? Etapa crítica, y después ya viene su descomposición total. Viene un deterioro acelerado y una descomposición total de este deterioro, ¿no? Eso es según los años que va pasando por este camino, ¿no? Eso es ya cuando no existe algún tipo de mantenimiento, ¿no? Entonces, ya dentro de la fase de construcción, pues puede decirse de que este camino pues se encuentra en buenas condiciones, ¿no? De esta manera pues se satisfacen pues las necesidades, ¿no? Dentro del deterioro lento y poco visible, pues puede existir que dentro del, a simple vista inicialmente, pues existe ya un proceso de desgaste y un debilitamiento pues más lento, ¿no? A menor grado. Y ya después de este desgaste, pues de acuerdo al número de vehículos que pues, estén circulando y la influencia también los factores climáticos, pues también hace de que este camino pues se vaya deteriorando más, ¿no? Ya se va haciendo en la fase B el deterioro lento y poco visible, pues es necesario aplicar ya diferentes medidas de conservación, tanto para la superficie de rodadura y para los demás elementos que conforman la vía, ¿no? Luego vemos que durante la fase B, pues en esta fase, pues el camino se mantiene en aparente un buen estado, pues no se percibe desgaste, ¿no? Pues el aumento de fallas es menores y el aumento pues se va haciendo gradual, ¿no? Ya conforme pasan los años, ya se tiene un deterioro de la fase C, donde el deterioro, pues vemos aquí que ya es más acelerado, ¿no? Entonces, pues se resiste menos, pues aguantar ya el tránsito vehicular, ¿no? Entonces, pues vemos que este deterioro pues va avanzando. Ya tenemos el deterioro acelerado, en donde los daños comienzan siendo más puntuales y poco a poco se van extendiendo hasta afectar la mayor parte del camino. Tanto así, en donde ya existe una destrucción pues acelerada y no se pueda transitar sobre esta vía, ¿no? Entonces existe ya una descomposición pues total de esta última etapa de la existencia del camino. Pues pueden ser ya por muchos años que puede llegarse a esta etapa, en donde vemos que en este periodo quizás no hubo esta etapa, no se consideró esta etapa de mantenimiento, ¿no? Pues se dificulta pues seriamente el paso de los vehículos, ¿no? La velocidad de circulación pues es baja y la capacidad del camino pues es muy reducida, ¿no? Entonces, tanto así pues que los costes de operación pues van a subir, ¿no? Entonces, existen dentro de Latinoamérica, pues existen muchos ejemplos de este tipo de descomposición, ¿no? Dentro del ciclo de vida, ¿qué se requiere? Tenemos que llegar pues al ciclo de vida pues deseable, ¿no? Lo que se pretende llegar. Pues el proceso del ciclo de vida sin mantenimiento pues puede denominarse como fatal, ¿no? Como lo vemos aquí pues en la primera figura, ¿no? Entonces vemos que el ciclo fatal pues es en esta curva,
vemos que no existe un mantenimiento en esta vía. Y ya vemos que en este periodo, en esta parte, en esta etapa, pues sí ha existido ya un mantenimiento, tanto periódico y rutinario. Pues a eso debemos llegar, ¿no? No llegar a un periodo de ciclo de vida fatal, ¿no? Sino llegar a un ciclo de vida, pues, deseable, en donde se mantengan, pues, todos los elementos de la vía y el deterioro, pues, pueda llegar a ser un deterioro, pues, más aceptable, ¿no? Entonces, dentro del ciclo, pues, se inicia con un camino nuevo o de repente con un camino reciente rehabilitado, ¿no? Pues este ya se encontrará con el estado óptimo del servicio, ¿no? Pues el camino va generando ya un desgaste, pues, más natural, ¿no? Y el flujo, y como consecuencia, pues, puede haber factores climáticos y el flujo vehicular, pues, que hacen que este camino, pues, se vaya deteriorando, ¿no? Entonces, por ello, pues, la autoridad, la institución pública competente, pues, desarrolla, pues, un programa, un sistema de mantenimiento, pues, rutinario, posteriormente un mantenimiento periódico, para prolongar el tiempo de vida útil de este camino, ¿no? Después, se tiene que al realizar el mantenimiento, pues vemos que el camino, pues, pasa de un nivel bueno, ¿no? Y puede, pues, durar más tiempo, ¿no? Asimismo, pues, llega a un estado regular y ya se necesita, pues, ya una intervención de mantenimiento periódico, ¿no? Entonces, pues, vemos ya el ciclo de vida fatal y el deseable, ¿no? Pues vemos que para el fatal, pues, tenemos como construcción, el deterioro es lento, el deterioro acelerado, la descomposición total, pues se tiene que llegar de nuevo a una rehabilitación o reconstrucción del camino. Pues hay que ver la inversión que se necesita, ¿no? Y para el camino, pues, deseable, el ciclo deseable, pues, inicialmente existe una construcción, hay un mantenimiento rutinario de este camino, y después se ven que este deterioro se va acentuando. Y para ello, pues, se determina si se requiere una intervención periódica. Realizar esta intervención periódica para que se encuentre ya este camino en el ciclo, pues, deseable, de vida deseable. Aquí mismo vemos, asimismo vemos este esquema, pues, del ciclo fatal del camino, tanto en la construcción, pues existe ya un abandono, no hay este mantenimiento, de repente el mantenimiento es inadecuado y existe una destrucción, ¿no? Entonces, bueno, espero ya hemos terminado con esta parte del curso, de la clase, mejor dicho, y ya nos vemos el viernes con el tema de normativa. Ya vamos a ver un poco sobre la normativa, tanto la normativa peruana y algunos ejemplos de normativas internacionales. Bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos este viernes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Hasta el día viernes. Gracias. Muy bien. Hasta el viernes. Muchas Colegas. gracias.